Hola José, buenas tardes amigo. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Monforte, ¿cómo estás? Bien hallado, muy bien. Oye, has escuchado, ¿verdad?, que antes aparecía el concepto de sagrado en más de una ocasión, y lo del roble como el árbol que los celtas tenían ahí como algo muy, muy singular, muy especial. Yo querría que empezáramos, ya que estamos en esto, que empezáramos por el principio. O sea, desde tu mirada filosófica, ¿qué dirías que es lo sagrado? Porque no sé si hemos banalizado un poco el término o lo tenemos un poco manoseado. ¿Qué es algo sagrado? Bueno, ahora es verdad que en el siglo XXI no solamente banalizado, yo creo que está desapareciendo poquito a poco, ¿no? La sacralización y lo sagrado no está pasando por su mejor etapa. Pero definir lo sagrado no es sencillo. De hecho, casi siempre que se intenta definir, sobre todo desde la perspectiva más quizás filosófica o de la antropología de la religión, tiene mucho que ver con lo profano, es decir, no puedes definir lo sagrado si al lado no lleva la connotación de profano, que es justo lo contrario. Es decir, es una dialéctica de términos que se van enfrentando unos con otros. ¿Qué es lo profano? Lo profano es lo vulgar, lo común, lo cotidiano. De manera que lo sagrado es cuando dentro de esa cotidianidad o de la vulgaridad eliges un elemento, un tiempo, un espacio, lo sacas de ahí y le das un significado, es decir, lo significas de manera que lo singularizas. Es decir, ya no forma parte de lo comunitario, sino que le das una singularidad porque dentro de ti llega una capacidad de tener una experiencia diferente a través de ese elemento, de ese tiempo o de ese lugar que has sacralizado, que no lo tenía antes. Y a partir de ese momento rompes todos los lazos que tenía esa cuestión con lo anterior. Y al individualizarlo, lo sacralizas, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? Pero necesita esa ruptura, es decir, lo sagrado necesita romper con lo profano. Y necesita algo más. Enseguida vuelvo atrás con lo que has comentado de la religión, porque cuando pensamos en el concepto sagrado, yo creo que automáticamente a la cabeza nos viene la religión. Pero estaba pensando si el hecho de algo sagrado es totalmente contrapuesto a la novedad. Es decir, algo sagrado es algo que permanece en el tiempo, que se consolida, que tiene una posición especial y reforzada, pero vivimos en un momento donde casi todo o todo es fugaz, va muy deprisa, permanece muy poco. No sé si la novedad es lo contrario de lo sagrado, o si le pone dificultad a sacralizar algo hoy. Bueno, no tendría por qué, porque de hecho cuando se sacraliza algo, la primera vez que se hace es una novedad. Es decir, alguien tiene una experiencia sagrada de algo o que considera que es sagrada y desde ese momento ha cogido una experiencia única, que es una novedad, y la sacraliza. El problema está cuando multiplicas eso constantemente por una cosa que es experimentar novedades. Y esta es una de las críticas que yo siempre he hecho y a veces hemos hablado en el programa de la neofilia. Y aquí sí quiero destacar dos palabras. Una, no existe. Y aquí, bueno, me temo que Isaías, ¿no?, con el melifluo inquisidor de la lengua que tenemos aquí... Joder, ¿vale? ¿Cómo estás? Le puedo llamar para que venga. Es un melifluo, he puesto melifluo antes, para que luego no se me ofenda mucho, ¿no? Y es la palabra experienciar. Es decir, yo creo que estamos confundiendo experienciar, que es un verbo que no existe, pero yo creo que se entiende muy bien, por experimentar. Y en el siglo XXI todo el mundo quiere experimentar cosas, lo que significa que tienes una capacidad de intentar comprender a nivel subjetivo lo que quieres captar en ese momento, y entonces te activas para buscar todas las experiencias posibles y pierdes la capacidad de sacralizar, porque una cosa es experienciar, es decir, tener una experiencia sagrada que suele venir casi siempre de lo pasivo, es decir, te pilla de imprevisto. Llega un momento en el que encuentras un estado de ánimo que singularizas de una manera tan bárbara que consideras que para ti ese momento, esa experiencia es sagrada, ¿no? Pero no sucede si lo que vas es a experimentar y llevas la intención constante de experimentar. Entonces, probablemente por ahí tengas razón, ¿no? Volvamos al tema de la religión. Si ponemos sobre la mesa el concepto sagrado, yo creo que esto conecta también con algo que yo mencionaba esta tarde al abrir la ventana y hablar de la Ribeira Sacra, ¿no?, de los tres elementos o pilares fundamentales para aspirar a esto de convertirse en patrimonio de la humanidad. Está el patrimonio románico, está el vino, está viticultura heroica y está la espiritualidad. Pero claro, ¿esto tiene que asociarse siempre obligatoriamente a la religión? Pues no está tan claro. Y antes de que respondas tú, me gustaría que escucharas, y los oyentes también, a un lama budista que se llama Thupten Banchen, que es el director de la Casa del Tíbet en Barcelona. En una conferencia hablaba sobre los valores espirituales y distinguía entre las dos cosas, entre la espiritualidad y la religión. Valores y después valores espiritual. Yo digo también, está perdiendo, ¿sabes? Sí, espiritual. Religioso, hablamos alguna vez, es religión. Es importante también, religión es bueno,
pero más bueno espiritual que religión. ¿Sabes? Parece, pero dos cosas un poco diferentes. Espiritual es algo, tiene que venir de cabeza, cerebro y de corazón, conjuntamente, tiene que ir trabajando. Es la espiritualidad incluso. La religión, más bien, como dice que dogma y creencia pasando, ¿sabes? ¿Qué te parece esta diferencia que establece? Bueno, lo dice Lama. Antes ha habido filósofos, hay un rumano, Mircea Eliade, que ya decía que, hombre, que lo triste de lo sagrado es que no se tengan muchas palabras para poder definirlo, y entre otras que una de esas palabras sea religión, porque que la religión contenga la sacralización es obvio, pero que lo sagrado se limite a la religión ya no es así. Es decir, no tenemos que cerrar la parte sagrada al tema exclusivamente religioso, sino que abrirlo al tema espiritual, porque cuando uno tiene una experiencia sagrada, no tiene por qué tener una afinidad religiosa determinada, sino que le basta con singularizar y referenciar la experiencia a sí misma. Por ejemplo, uno de los problemas es ese, es la transmisión de lo sagrado. Por ejemplo, por si alguien, en fin, no sé, por poner un caso cotidiano muy concreto, ¿tú le das un beso a tus hijos antes de irse a dormir cada noche? ¿Tú tienes esa costumbre? Sí. ¿Eso es sagrado para ti? Para mí es sagrado. Es un tema familiar que además ellos lo esperan, yo lo espero, y simboliza dentro de mi núcleo familiar. Es sagrado saber que no hay una sola noche que si yo estoy en casa no se vayan a dormir sin que yo vaya a buscarlos y le dé un beso. Y cuando falta ese beso, falta algo. Es decir, ya no solamente es el beso, es la simbología que hay detrás del ritual que nosotros hemos creado, que es una liturgia en casa. Es decir, hemos conseguido hacer liturgia que sacralizamos a la hora de la comida, al mismo tiempo, a la misma hora, todos juntos, ¿no? Y eso para nosotros son rituales sagrados. Es decir, cuando falta alguien o cuando no se cumple, hay una inquietud, te falta emocionalmente algo, espiritualmente hay una carencia. Y yo creo que eso también es sacralizar. O sea, que es una construcción que cada persona puede hacerse a su medida. Generalmente con un grupo de personas. O cada núcleo, ¿no? Sí, que simbolizan, es decir, lo que te cogen es algo cotidiano, como dar un beso y darle una significación especial dentro de ese contexto. Y todos llegan al acuerdo de que esa significación extrae de lo común hacia una singularización que ellos han decidido tener, ¿no? Oye, ¿y la filosofía qué dice sobre el origen de lo sagrado, del surgimiento de este concepto? Bueno, es muy bonito. Hay, no solamente la filosofía, yo me iría a la parte más etimológica. Es decir, lo sagrado tiene mucho que ver, como hemos dicho antes, con lo profano, pero también tiene que ver con el templo. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que es cómo conseguimos, dentro de lo sagrado, en esa definición, hacer algo que no se hace en ningún otro lugar, como por ejemplo llegar a una comunidad de personas que deciden de alguna manera que lo que está fuera del templo no tiene por qué ser malo, pero no les va a dar a ellos la cabida de un plus. Lo sagrado siempre suma, es una celebración. Es decir, cuando alguien sacraliza algo, en el fondo llega a un ritual y a una ceremonia que consigue que esa sacralización le dé una alegría. Si no, no tiene sentido la existencia de lo sagrado, si no es para llegar a esa alegría. Mira, recojo de la referencia al templo y vuelvo a invocar la potencia y el valor espiritual del paisaje de la Ribeira Sacra, ¿no?, del que estamos hablando esta tarde. Bueno, en ese contexto maravilloso se localiza concretamente el monasterio de Santo Esteve de Ribas de Miño, y hasta ahí se ha ido nuestro compañero Sara Meijide. Ya verás lo que ha encontrado. Me encuentro ante una de las joyas más destacadas del patrimonio románico de la Ribeira Sacra, la iglesia de Santo Esteve de Ribas de Miño. Sus rotundas formas se integran adecuadamente en el agreste paisaje del Cañón del Miño, una zona a priori poco apta para ser utilizada por el hombre, y es que las oblicuas superficies que confluyen en el encajonado cauce fluvial del Miño deberían de haber hecho desistir de su utilización a cualquier fin. Desde esta ladera, por cierto, de gran inclinación, puedo disfrutar de unas preciosas vistas panorámicas del embalse de Belesar y de los viñedos de la denominación de origen Ribeira Sacra. La inclinación del terreno obligó a escarbar para tener suficiente altura en el ábside, lo que ha propiciado la construcción de una cripta en la parte de la fachada para contrarrestar la elevación del terreno. Esta peculiaridad hace que su fachada sea de las más espectaculares del románico gallego. En ella descubrimos un rosetón de piedra calada de casi 4 metros de diámetro. La puerta principal consta de 4 arquivoltas
medio punto. Destaca la decoración del interior con 6 estatuas radiales de músicos y un personaje relacionado con el sol y con la luna. Los muros de los laterales están compuestos de 5 contrafuertes, unidos con arcos de descarga. En cada uno de ellos existe un ventanal articulado con chambrana, arquivolta y columnitas. Los visitantes que se acerquen a la iglesia románica de Santo Estevo de Ribas de Miño la encontrarán algo cambiada. Y es que desde hace algún tiempo el campanario no tiene ninguna campana. Hasta hace poco había 2, pero una de ellas la robaron. Así que como medida preventiva decidieron guardar a buen recaudo la que quedaba. Y ahora, si os parece, vamos a adentrarnos en la iglesia. El interior de la iglesia es armónico y conserva la penumbra de los templos románicos que invita al sosiego y al recogimiento. Consta de una sola y amplia nave con 4 tramos con sus ventanas y con una cubierta de madera. Llegar hasta aquí no es para nada complicado. Desde Monforte tan solo hay que coger la carretera de Chantada y a la altura de Pesqueiras desviarse en la indicación que hay a la izquierda y continuar durante 1 kilómetro por esa carretera. Claro, los monjes que deciden instalarse ahí, en ese paisaje concreto, no lo hacen por casualidad. No. La naturaleza tiene una connotación desde lo humano muy sagrada siempre. Y de hecho, la descripción es la descripción de un templo. Templo es una palabra que se utiliza mucho en lo sagrado y tiene que ver con profano. Profano viene de fanum. Fanum es templo y lo profano es lo que está fuera del templo, ¿no? Bueno, pues el templo originariamente se constituía como el espacio abierto al cielo que los augures, cuando miraban, interpretaban el lenguaje de los dioses. Y de ahí viene, es decir, ellos miraban hacia un espacio de cielo que luego lo que hicieron fue ir a un bosque, cortar unos cuantos árboles y en ese trocito que quedaba mirando hacia arriba, entonces se ponían a interpretar si pasaban nubes, si pasaban pájaros, y esos augurios, pues ellos decían que eran el lenguaje de los dioses. Eso se llamaba templum. Poco después llegaron los iconos, las figuritas, los ídolos, y esos ídolos ya había que guardarlos y resguardarlos y se tapó aquello. Cuando se tapó con una cúpula, entonces ya llegó la figura del sacerdote y empezó a custodiar, ¿no?, el templo, que ya estaba cerrado, y a partir de ahí hubo una especie de intermediario entre lo sagrado, que estaba al aire libre, no, y esos pájaros que iban, y el sacerdote que hacía de intermediario entre el sujeto y lo sagrado. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad para que algo acabe convirtiéndose en sagrado. No puede ser algo azaroso. Bueno, no puede ser por casualidad, ¿o sí? Hay una discusión en torno a eso. En la filosofía se discute sobre si lo sagrado. Rudolf Otto, ¿no?, uno de los filósofos, llegaba a decir que había una experiencia de lo sagrado irracional y que podía suceder en cualquier momento y que por lo tanto, ¿no?, en ese origen de la experiencia no se puede transmitir porque es sui generis y es irracional, y sin embargo hay otros filósofos que consideran que sí se puede constituir lo sagrado. Es decir, Mircea Eliade, el filósofo rumano del que hemos hablado al principio, te dice algo muy sencillo, te dice, mira, al final lo sagrado se puede estratificar en 4 o 5 cosas como el espacio, el tiempo, la naturaleza y el cosmos, y por medio de una racionalización se puede explicar. Otra cosa es que experimentes, o que experiencias, mejor dicho, lo sagrado, que eso sí es difícil, porque lo difícil es la transmisión. Y luego están las virtudes. En la lista de virtudes yo creo que es muy interesante que escuchemos lo que pensaba Séneca de cuáles son las más sagradas. Me place examinar cada una de las virtudes. La fortaleza se ocupa de menospreciar los temores. Desdeña, desafía y vence las situaciones terribles que ponen bajo el yugo nuestra libertad. ¿Es que, por ventura, los estudios liberales la robustecen? La fidelidad constituye el bien más sagrado del corazón del hombre. Ninguna necesidad la fuerza a engañar, ninguna recompensa la soborna. La templanza manda sobre los placeres. A unos los aborrece y repudia, a otros los regula y conduce a la justa medida, sin acercarse jamás a ellos por sí mismos. Sabe que la normativa óptima en relación con lo que se desea consiste en no tomar cuanto uno quiere, sino cuanto uno debe. Esta última frase me parece definitiva. Es que Séneca no tiene fin, yo no me canso de leerlo. Y dice algo muy bonito sobre la sacralización de la fidelidad. Dice, todas las virtudes, la fidelidad es la más sagrada de todas, porque la fidelidad es una connotación que tú te das en torno a algo que lo singulariza de tal manera que romper eso significaría profanar algo, ¿no? Y esa profanación es dolorosísima. La profanación, además, es algo que tiene una connotación muy negativa ya desde Roma incluso, ¿no? Los romanos tenían una ley en el derecho romano que decía que todo aquello que estaba relacionado con los dioses y con lo sagrado no se podía poner en venta ni mercantilizar con ello, ¿no? Y que a partir de, si alguien utilizaba lo sagrado para eso, tendría una multa o una indemnización.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Vamos a cerrar esta ventana de la filosofía como cada viernes con la ficha de algún nombre ilustre que nos conecte con el concepto que proponemos. En este caso hoy con lo sagrado. ¿Qué nombre propio de la historia de la filosofía nos traes hoy, José? Hoy traigo a Juan Escoto Eriúgena, que nació en 810 y murió en el 877. No es que sea muy ilustre, la verdad, porque pasó desapercibido durante mucho tiempo, pero sí fue un pensador que entre San Agustín, que hablamos del siglo IV, y San Anselmo, siglo X, está considerado el más brillante de los pensadores del momento. Y lo traigo a colación porque luego lo vamos a ver si da tiempo. Una parte de su filosofía tenía que ver con haber intentado explicar la naturaleza y a Dios de una manera uniforme. Entonces, claro, eso a la Iglesia le indignó mucho llegado el momento. Bueno, él nace en Escocia, no se sabe mucho de su vida. Yo he intentado rascar por muchos sitios, pero es complicado encontrar datos biográficos. Y sabemos que nace en Escocia porque Escoto viene de Escocia. Entonces, incluso en el propio apellido lo dice, ¿no? Juan el de Escocia. Pero gran parte de su obra y de su filosofía la hizo en Francia. Alguien que escribe tratados filosóficos donde Dios y la naturaleza los fusiona, pues llega a la Inquisición y bueno, en este caso fue el Papa Honorio III, el que llega a decir de su obra algo tan brutal como que estaba infestada de gusanos de perversidad y herética. Esa es la frase que tengo apuntada, infestada de gusanos de perversidad y herética. Y mandó quemar todos sus libros y toda su obra. Esto le da cierta popularidad. Y hay un rey que le da un poquito de pena y lo recoge en su palacio, que es el rey Carlos el Calvo, que es el rey Carlos II de Francia, que descubre en él a un intelectual muy preparado, y en las escuelas carolingias que se habían fundado en los palacios, él se lo trae a la escuela y allí lo pone a enseñar, ¿no? Y está muy contento con ese proceso, llegan a un nivel, incluso se cuenta, de amistad muy fuerte, y hay una anécdota de ellos cenando, bastante simpática, donde estaban intentando discutir sobre las diferencias nacionales que había entre los escoceses, los franceses, etcétera, etcétera, y el propio rey dice que hace un chiste, Carlos el Calvo hace un chiste en la mesa y le pregunta a Juan Escoto qué separa a un tonto de un irlandés. Y claro, Juan Escoto se lo pone a huevo y dice, pues una mesa es lo que nos separa a un tonto de un irlandés, ¿no? Teniendo en cuenta que el otro era el rey. Total, que ahí, bueno, al final no se sabe muy bien cómo murió. Hay una anécdota apócrifa que cuenta Guillermo de Marquesburg, que dice que los discípulos, cuando murió el rey, y entonces él se quedó un poco sin ese amparo, ¿no? Pues sí, se fue a Inglaterra, allí lo llamaron y claro, como tenía pues ese nivel de inquisición detrás suya tan grande, pues lo acuchillaron a puñaladas y lo dejaron allí muerto. Eso se cree, que es apócrifa, no está comprobada, pero desde luego no me extrañaría un tampoco pelo. Sería tan muy extraño, raro, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había hecho. José Carlos Ruiz, nuestro filósofo de cabecera. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. ¿Cuánto aprendemos cada semana contigo? Encantado. It always seems impossible until it's done. Look for the good.